Y esto ocurrió ayer precisamente cuando la OTAN y la Unión Europea se reunían con sus líderes. Precisamente estas organizaciones han reforzado sus sanciones contra Rusia y se preparan para un posible ataque nuclear, radiológico, biológico o químico del régimen de Moscú. Vamos a conectar a Juan Carlos Bejarano, quien está en el norte de la capital británica, para que analicemos esta situación de la cumbre extraordinaria que se llevó ayer, una cumbre atípica donde tres organizaciones que tienen sede en Bruselas se reúnen para analizar este conflicto en Ucrania. Juan Carlos, bienvenido, saludos desde el norte de Londres. Y esto es atípico, que estas tres organizaciones se reúnan y más aún que estén reforzando sus fronteras debido a lo que ellos llaman un ataque que no se descarta, que puede involucrar armas nucleares. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal, Orlando? Estimados televidentes de Express News, qué placer saludarles desde el norte de Londres. Pues sí, aprovechando precisamente la presencia del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Ayer sucedió en Bruselas algo inédito, como lo decías, Orlando. He tenido la oportunidad de estar en cumbres G8, G20, Unión Europea, pero nunca antes se había realizado un encuentro de estos organismos de la OTAN, de la Unión Europea, del G20, sin Rusia, por supuesto, en un mismo lugar. Eran reuniones frenéticas en las cuales solo había un tema, y ese tema es la invasión de Rusia a Ucrania. Por supuesto, la Unión Europea anunció nuevas y duras medidas que buscan asfixiar la economía de ese país con más sanciones a bancos rusos, la congelación incluso de reservas de los bancos rusos en Europa, igualmente poner o ampliar esa lista de los llamados oligarcas que no podrán venir a territorio europeo y todas sus pertenencias y activos serán congelados. Y esto entonces, sin duda alguna, va a causar un asfixio económico a Rusia, pero queda pendiente un tema, y es el del petróleo y el del gas. Y por esa razón, el presidente de los Estados Unidos ofreció venderle más gas a Europa hasta que no se acabe, hasta que no se cierre, digamos, esos recursos que le llegan en euros a Rusia, pues Vladimir Putin posiblemente va a continuar sin ningún problema en esta invasión. Pero volviendo al tema de lo que puede venir, debido precisamente a la fuerte resistencia que ha puesto Ucrania y también a estas medidas económicas, la OTAN está preocupada en el sentido de que de pronto Rusia podría recurrir, ojo, tienen supuestamente información de inteligencia, al uso de armas químicas, armas biológicas, armas radiológicas y por supuesto el miedo que tenemos todos de armas nucleares. Entonces, está preparando un plan de contingencia. Inicialmente es movilizar más tropas a los países del Báltico que hacen parte de la OTAN. Estamos hablando de países o naciones como Lituania, como Estonia y también cerca incluso de Polonia. De momento lo que piensa la OTAN es entregarle, digamos, material de emergencia a Ucrania. En caso de un posible ataque químico, ya las fuerzas rusas lo hicieron, por ejemplo, en su momento en Siria, así que podrían hacerlo también en Ucrania, pero serían equipos de emergencia para ayudar a descontaminar ante un posible ataque químico o radiológico o nuclear, y por supuesto equipo médico. Pero la pregunta que se hacen muchos es, ¿qué sucedería si un ataque químico, radiológico o biológico termina afectando a países que están alrededor de Ucrania? Ustedes ya saben, el más visto en estos momentos es Polonia. Pues todavía no se ponen de acuerdo en cuál sería la reacción. Lo único que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Biden, y como lo dijo ahora el primer ministro Boris Johnson, es que habría una respuesta inmediata a esta invasión Rusia, y esto significaría una escalada de este conflicto. Hablando de Boris Johnson, Orlando, Rusia ha identificado precisamente al primer ministro británico como el líder más bélico de Europa, el que está manejando un discurso mucho más fuerte. Y ante eso, Reino Unido lo que continúa también es incrementando esas medidas, esa guerra económica contra Rusia. ¿Qué va a suceder?
lo veremos en los próximos días, pero el temor es que el hecho de que Rusia o las tropas rusas no avancen, habiendo ocurrido ya un mes desde el inicio de la invasión, los lleve a utilizar estas armas que serían sin duda alguna una violación al derecho internacional, incluso al protocolo el protocolo que se utiliza en las guerras. Vamos a ver qué sucede, Orlando. Estaremos pendientes, por supuesto, como todos los días, como todas las semanas, a este conflicto que continúa preocupando al mundo entero. Yo diría que no solamente a Europa, sino al mundo entero, Orlando. Juan Carlos Bejarano, muchísimas gracias por este análisis. Estaremos muy atentos del acontecer noticioso allí en Ucrania, donde lamentablemente ya han fallecido más de 5 comunicadores que cubren el conflicto.